Mire, para que ustedes sean salvos, tienen que ser humildes de corazón, tienen que ser mansos de corazón, tienen que ser pacificadores, ustedes tienen que ser la luz del mundo, ustedes cuando oren no tienen que ser como los hipócritas, ¿cierto? Ustedes tienen que perdonar a los hermanos cuando les ofendan, no importa la ofensa, ¿sí? O sea, ustedes tienen que dar testimonio en todo lugar, ustedes se tienen que comportar. O sea, Dios les está diciendo, Jesucristo les está enseñando, y todo lo que Cristo planteó en el Sermón del Monte, obviamente que nada de esto cumplían los escribas y fariseos. Entonces es tan importante porque Jesús con este sermón los insta a dos decisiones: o creen en el Señor Jesucristo y creen que Jesucristo es el Mesías, o sencillamente lo desprecian y dicen, usted no es nadie. Como al final, en el capítulo 12, en el versículo 24, ¿cuál fue la conclusión de los escribas y fariseos? Que usted es un hijo de Satanás, porque todos los milagros que estás haciendo lo hace por Belcebú, príncipe de los demonios. Esa fue la conclusión de los escribas y los fariseos. Al final llegaremos allá cuando lleguemos al capítulo 12, cuando la blasfemia del Espíritu Santo, ellos concluyeron de que Jesús no era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aceptar esa realidad sería aceptar y perder su comodidad, su estatus social, ¿sí? Su estatus político, la influencia que ellos tenían sobre todo el pueblo. Entonces ellos no iban a desperdiciar eso por decir, sí, usted es el Hijo de Dios. Y Jesús viene hablando con autoridad. Entonces empezamos hoy con el capítulo 8 y hoy vamos a estudiar el primer pasaje, capítulo 8, del 1 al 4, la sanidad a un leproso. Pero miren cómo estructura, para que ustedes entiendan cómo estructura Jesús. O sea, Jesús nos está enseñando a los predicadores cómo es que se predica. O sea, Jesús viene a enseñar. Entonces primero el Señor empieza con una serie de milagros. Capítulo 8, sana al leproso, al siervo de un centurión, sana a la suegra de Pedro, que por eso Pedro fue que lo negó. Mentira. Para que se me despierten y no se me vayan a dormir. Entonces, 3 milagros. Luego Jesús viene con el discipulado, aquellos que quieren seguir a Jesús, ¿sí? O sea, milagros. ¿Qué hacen los milagros? Los milagros muestran la autoridad. Los milagros muestran la autenticidad de quien los está haciendo. Entonces Jesús le está mostrando que este es el Hijo de Dios. Pero después vienen las doctrinas. Pero si ustedes me quieren seguir, eso tiene que le está ofreciendo riquezas, ni le está ofreciendo bienestar. No, Jesús de milagro, calma la tempestad, liberta a los endemoniados de Gadara. Viene el discipulado, llama a Mateo, la pregunta sobre el ayuno, y otra vez, o sea, son 3 secciones de milagros y 3 secciones de discipulado. Entonces, hoy empezamos con la sección de milagro. O sea, ¿por qué este milagro Mateo lo puso en este lugar? De Mateo no es un orden cronológico, sino un orden temático, bíblico, digamos, como para él ir mostrando lo que él quiere mostrar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él empieza esto. Entonces Jesús empieza mostrando la autenticidad de que Él es el Hijo de Dios, haciendo milagros. Un momentico, vamos a Juan, al capítulo 5 de Juan. Al capítulo 5, y en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 19 en adelante, 19 al 20. Sí, leamos esto al 21. Respondiendo entonces Jesús les dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Este es el propósito de los milagros. ¿Para qué? Para que todos aquellos que lo vean se maravillen, dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere. Yo soy enviado del Padre, yo voy a ejercer mi ministerio bajo la voluntad del Padre, es decir, a mí quien me gobierna es el Padre, yo estoy obedeciendo al que me envió. Yo no estoy haciendo mostrar a ustedes todo lo que el Padre me dio a mí para que le enseñara a ustedes, yo se los estoy enseñando a ustedes, ¿sí? Entonces los milagros, ¿para qué son? Jesús dice: para que ustedes se maravillen, es decir, para que ustedes crean
que yo soy el enviado de Dios. Entonces, bueno, no los 3 primeros milagros, sino los 3 milagros del capítulo 8 que vamos, y son: sana a un leproso, sana al siervo de un gentil y toca a una mujer. Nada más, amados, nada más confrontante, nada más denigrante para un judío era un leproso, un gentil y una mujer. ¿En qué sentido la mujer? En el sentido de tener contacto con ella públicamente. ¿Por qué? Porque ceremonial los hacía impedidos, no podían estar en el templo si tocaban o pasaban cerca a un leproso, mucho menos por un gentil, ¿sí? Porque el centurión era un gentil italiano, un hombre muy querido en la localidad, que le había hecho una sinagoga y demás, y obviamente una mujer. Sí, entonces esto Jesús empieza, como lo dijo en el Sermón del Monte, a romper esquemas. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos pensaban que estaba bien, Jesús se lo ha desbaratado, Jesús se lo ha destruido. Toda la doctrina que ellos tenían, Jesús le dice, no es así. Y dice Jesús, capítulo 5, versículo 17, no penséis que yo he venido a abrogar la ley, sino a cumplirlas. Pero ¿sabe qué sí vengo a hacer yo? A romper toda su religiosidad, a romper todos los ritos que ustedes tienen, y a que ustedes verdaderamente conozcan al Dios que a mí me envió. Por eso este milagro de sanar a un leproso tiene tanta importancia en la vida del Evangelio de Mateo. Recuerden que el Evangelio de Mateo fue escrito inicialmente para una audiencia judía, ¿sí? Mateo se lo escribió fue a judíos. Entonces, como eran judíos, debían entender que Jesús no le importa si es leproso, ¿cierto? No le importa si es algo que impedía a la mujer ceremonialmente, que tuviera flujo de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, Mateo les está diciendo: miren este Dios, miren al Dios verdadero, que no hace acepción de personas. Que al Dios verdadero no le importa tu pecado, que al Dios verdadero no le importa tu vida pasada, que al Dios verdadero lo único que verdaderamente le importa es que tú creas, Entonces, capítulo 8, ahora sí entremos en materia y llegamos a la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo: quiero, se limpió, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces, lo primero que nosotros vemos es, y el primer punto de hoy es el poder de Jesús sobre la enfermedad. Entonces, muchos de los que bajaban con Jesucristo, dice, cuando descendió del monte, cuando bajó del monte, le seguía mucha gente. Entonces Jesús, mire, hizo la parte teórica, llamémosla de esta manera, en el Sermón del Monte, y ahora iba a hacer la parte práctica. Jesús dijo: yo todo lo que le he predicado, ahora le voy a demostrar con hechos de que lo que yo prediqué, yo mismo lo voy a aplicar. Recuerden que la vida cristiana es decir y hacer, ¿sí? No solamente ser, sino también hacer. Yo digo, soy cristiano, tengo que hacer y vivir como cristiano. No simplemente, yo soy cristiano, claro, yo soy cristiano, sí, voy los domingos a la iglesia, pero hasta ahí. No, Cristo nos está mostrando que lo que predicó, lo puso en práctica. Lo práctico también. Entonces, venía mucha gente, entonces esa gente, muchas, venía con la expectativa. Ninguno de los 3 evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, nos dicen dónde fue este milagro. Simplemente que iba rumbo a Capernaum. Es lo único que sabemos, que el Señor iba camino a Capernaum. Capernaum era una ciudad importante. ¿Por qué? Porque Capernaum era el límite del territorio entre Herodes Antipas, ¿sí? Herodes Antipas y Felipe, su hermano. Eran 2 hermanos. ¿Se acuerdan que Felipe, Herodes fue el que le quitó la mujer a Felipe? Y bueno, eso fue un desorden, que por eso Juan el Bautista, por eso le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, ¿sí? Entonces,
He ahí la importancia de Capernaum. Era una ciudad pesquera a donde el Señor se dirigía. En Capernaum, ahí encontró el Señor a Pedro y Andrés, su hermano, ¿sí? A Jacobo y a Juan, los dos hijos de Zebedeo, y también estaba ahí. Y es importante la ciudad porque había un puesto de aduana, y quien cobraba los impuestos en Capernaum era Mateo, que también ahí fue donde Dios. Entonces en Capernaum el Señor llamó a 5 de sus discípulos. Entonces el Señor se dirigía hacia Capernaum, y en el camino, como les digo, no nos dice la palabra de Dios en qué momento. Entonces dice la palabra en el versículo 2: he aquí un leproso. He aquí un leproso, que el Señor vino al Señor, y abrió el servicio con el pasaje paralelo en Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas, que era médico, dice un leproso, un hombre lleno, ¿sí? Por eso les dije lleno. O sea, Lucas, que era médico, certifica que la lepra que tenía este varón era avanzada. Era avanzada. Y quiero hablarles un poquito de las características de la lepra. El bacilo se llama Microbacterium leprae, así se llama el virus, el bacilo que causa la lepra, y se llama lepra debido a que la piel se pone escamosa. Lepra significa escama, entonces la piel se ponía como escamosa. Otras consecuencias: sus rostros se deformaban. Al leproso su rostro se deformaba porque le salían protuberancias, ¿sí? Eran llagas y eran protuberancias y se le ponía duro. Los dedos muchas veces se le caían, otras veces se le absorbían los dedos, para que ustedes se vayan haciendo una imagen. Es decir, que su cara era horrible, se le caían las cejas, se le caían las pestañas, o sea, y además, como este Microbacterium leprae afectaba la laringe, entonces la voz del leproso era ronquísima. O sea, un leproso casi, ahí sí, no sé si han visto las películas donde hablaban así todo ronco y se le escuchaba la voz. Era una voz horrible la que tenía un leproso, sin además el olor que expelía. Era un olor fuerte, inmundo, que además tenía que, o sea, un leproso era algo, cuando se transformaba, era algo horrible. Es decir, nadie quería estar cerca de un leproso. Nadie. Entonces, ser leproso no era una enfermedad que iba a pasar desapercibida en cualquier lugar. O sea, un leproso tenía todo, y por eso la lepra es una de esas enfermedades que la palabra de Dios no nos dice que tendría cura. O sea, no nos dice cómo. Nos muestra en Levítico 13, vamos un momentico a Levítico 13, nos muestra cómo la identificaba el sacerdote en el capítulo 13 de Levítico. Nos muestra cómo podía identificar el sacerdote de que una persona era leproso. En el capítulo 13, voy a leer los 2 primeros versículos como para ponerle en contexto. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. El sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, la llaga de la lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Entonces, cuando esa característica se daba, el sacerdote le decía inmundo, ¿sí? Inmundo. Entonces, la lepra el Señor la usó, por ejemplo, para mostrar el poder. ¿Por qué? Porque la lepra no tenía así cura, y en la época, aún hoy día, este bacilo está no tan fuerte, es tratado con diferentes antibióticos y es controlable, mejor dicho, es manejable, pero aún a nuestros días hoy hay lepra, sobre todo en los países asiáticos hay mucha lepra todavía, mucha lepra, pero ya es más controlada. Entonces, es nuestro Señor, para mostrar el poder en Éxodo. Vamos a Éxodo un momentico, Éxodo 4.
Éxodo 4, versículos 6 y 7, el Señor le dice a Moisés, para probar su poder delante de los egipcios, dice la palabra de Dios, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en el seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Esto fue una señal de poder de parte de Dios de Moisés. Es decir, cuando los egipcios vieran ese milagro, también iban a entender que Moisés era enviado de Dios. ¿Sí? Entonces Dios lo usó en el Antiguo Testamento delante de los egipcios para mostrar su poder. En Levítico 13 también nos muestra que la lepra producía, además de la enfermedad, segregación social. La ley ordenaba que el leproso tenía que ser excluido de la sociedad. En el capítulo 13 de Levítico, versículos 45 y 46, en el versículo 45 dice, Levítico 13, 45 dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado. O sea, el leproso tenía que rasgar sus vestidos, su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Es decir, no solo tenía que padecer la afrenta de ser leproso. Cuando dice embozado, quiere decir que el bozo, digamos el bigote de arriba, era cubierto con trapo. ¿Sí? Era una señal cubierta, es decir, solo tenía el labio de abajo desocupado, el bozo de arriba, y tenía el mismo que gritar inmundo, inmundo. Es decir, si él estaba a la ladera del camino y venía alguien, él tenía la obligación de decir inmundo, inmundo, es decir, hay un leproso, no pase por aquí, o dé la vuelta, o esquive, porque aquí estoy un leproso. Dice el versículo 46, todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Es decir, todo, el capítulo 5 del Número, también los primeros 4 versículos dice que tenía que ser excluido. Es más, el propio rey Usías, en Segunda Crónicas, versículo 26, capítulo 26, el rey Usías, no sé si ustedes lo han escuchado, fue el reino más largo que hubo durante la época de los reyes. Y este rey, que fue buen rey al comienzo, se llenó de soberbia al final de su reinado, y quiso hacer lo que no le correspondía, que era ministrar en el templo. Este hombre iba a ministrar y le dijeron, usted no puede ministrar, usted es el rey y los únicos que ministran en el templo son los sacerdotes. Y en el capítulo 26, versículo 21 dice la palabra de Dios, porque él quiso usurpar un cargo que no era de él, siendo rey. Mire lo que dice el versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. O sea, la lepra no respetaba estatus social. Podría ser muy rico, este rey era el rey, y sin embargo lo echaron aparte del templo de Dios, lo sacaron aparte y tenía que estar, y allá murió. Entonces la lepra, además de que era una infección tan fuerte, producía la exclusión social. María, la hermana de Moisés, fue contagiada por lepra. ¿Por qué? Porque murmuró contra su hermano y Dios la castigó con lepra. David también en 2 Samuel 3:29 la utilizó para maldecir la casa de Joab. Cuando Joab mató David, él mató a un descendiente de Saúl, David maldijo, sí, porque lo trajo con engaño, y entre la maldición que dio David sobre la casa de Joab fue que nunca faltara leproso en su descendencia.
O sea, era una maldición fuerte, fuerte, fuerte. En el Nuevo Testamento encontramos este pasaje que hoy estamos estudiando, el pasaje paralelo que habla de lo mismo en Lucas 5, en Marcos 1, versículo 40 al 45, también nos habla del mismo pasaje. Lucas 17, versículo del 11 al 19, nos habla de 10 leprosos, de los cuales solo uno vino a dar gracia. ¿Sí? Se ha leído este pasaje también. Nos habla de los 10 leprosos que había entonces, pero casi la palabra no nos habla de que verdaderamente tuviera cura este mal. Entonces la lepra virtualmente era sin cura, o sea, no tenía casi cura, porque no nos da detalle la palabra, aunque muchos sí se sanaron de la lepra y se presentaban ante el sacerdote. Si usted lee, miren, es tan importante que Levítico 13, Levítico 14 hablan de lo que tiene que hacer el afectado de lepra para ser declarado sano. 2 capítulos únicamente en la lepra. Habla solo de la lepra, Levítico 13 y Levítico 14. ¿Sí? Pero entonces vemos que las pocas veces de sanidad, todas fueron por providencia divina. Por ejemplo, era tan sin cura que cuando leámoslos en Segunda de Reyes, el rey de Siria mandó una carta al rey de Israel diciéndole: ahí te mando a mi general para que lo cures de la lepra. Naamán el sirio, recuerden que tenía lepra. Y en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, en el versículo 7, miren cómo reaccionó el rey. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rascó su vestido y dijo: soy yo Dios que mata y dé vida, para que éste envíe a mí para que sane a un hombre de su lepra. Es decir, o sea, para el rey de Israel esto era una locura, porque la lepra no tenía cura. ¿Sí? Es decir, ¿cómo me manda a mí este man decirme a mí: venga, sáneme como si yo fuera Dios? Dice él. O sea, el rey está diciendo: el único que puede sanar la lepra es Dios. Entonces no lo puede sanar un hombre. ¿Y cómo me va a ofender? Rasgó su vestido porque lo trató que, o sea, era algo como si a mí me dijeran: venga, haga que yo ahorita salga el sol. Eso solo lo hace Dios en su providencia. Pero sin embargo, vemos que el Señor produjo la sanidad en Naamán. De una manera curiosa, aquí mismo en el versículo 14 dice la palabra del Señor: Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Entonces la sanidad fue por providencia de Dios. Números 12 también nos dice que María, a pesar de que el Señor la contagió con la infección, Moisés clamó, a pesar de que ella murmuró contra Moisés clamó al Señor, pero el Señor, ¿qué le dijo? También podrá ser tu hermana, pero tiene que ser excluida 7 días fuera del campamento. Y Dios también sanó a María, a la hermana de Moisés. Entonces, es más, como castigo, recuerden que la lepra fue quitada a Naamán y fue puesta en Giezi, el siervo de Eliseo. ¿Por qué? Porque codició. ¿Y cuál fue la maldición de Eliseo? La lepra que tenía será sobre ti y tu descendencia por siempre. Es decir, la familia de Giezi, el siervo de Eliseo, tuvo por siempre la maldición de la lepra. Entonces, para este joven, volviendo otra vez, yo quería darle esta introducción de la lepra por la importancia del milagro que va a acontecer, o que iba a acontecer, ¿sí? Entonces, esto demandaba para la cantidad de gente, la multitud que estaba siguiendo a Jesucristo, de que presentara sus cartas si verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces, si este puede libertar a un leproso, hágame el favor, porque, o sea, todo lo que hemos visto era casi imposible. Así que para este varón, para este leproso, no había muchas esperanzas de ser curado. Entonces, versículo 2 dice: he aquí vino un varón leproso y se postró ante él. Se postró delante de él. Entonces, el segundo punto es fe contra esperanza. Fe contra esperanza.
Este hombre ciegamente, y hay que destacar que este hombre se sobrepuso a todo el estigma, a todo el rechazo de la sociedad, a todo el rechazo de que le dijeran: oye, este leproso, ¿cómo se atreve? A este varón no le importó, sino que dice la palabra que caminó hacia el Señor y se postró, y de mal al mundo, y de mal a lo que me están mirando, pero yo sé que mi única esperanza es este Señor. O sea, si yo no aprovecho al Hijo de Dios en este momento, yo no sé qué vaya a pasar. No nos dice la palabra cómo escuchó este varón de Jesucristo, si estaba alejado. No sabemos si Dios lo puso en el corazón, si alguien le dio testimonio, yo no sé cómo lo hizo. Pero el punto es que Dios lo puso en ese lugar para dar testimonio. Entonces lo primero que vemos es que este varón rompió toda, porque si algo horroroso y supersticioso para los judíos, como lo dije ahorita, era un leproso. Habían 62, en las leyes rabínicas, habían 62 causas, 62 para que una persona quedara ceremonialmente impedida de participar. 62, y entre ellas estaba un leproso, estaba una mujer con flujo de sangre, estaba, por eso Cristo les dice, sepulcro blanqueado, porque en la época de la Pascua ellos pintaban las bóvedas donde estaban los muertos. ¿Para qué? Para saber por dónde y no pasar, porque el que pasara por un cementerio o pasara por donde alguien estuviera enterrado, pues también quedaba inmundo, ¿sí? Y no podía participar de los ritos ceremoniales. Entonces habían 62, imagínense, y una de ellas era los leprosos. Así que cuando toda esta gente, recuerden que habían escribas, que habían fariseos, que había toda la sociedad, estaba ahí con Jesucristo. Entonces, obviamente que a este no le importó. En Lucas, en el capítulo 17, versículo 12, nos dice la palabra que los 10 leprosos gritaban desde lejos: Hijo de David, ¿sí? Gritaban para que tuviera misericordia. Este sí se fue derecho a donde estaba Jesús. Este se rompió con todos los protocolos, porque también para los judíos, recordemos que el tener lepra, una enfermedad, era sinónimo de pecado. ¿Se acuerdan con Job? Que a Job le decían los amigos: declara tu pecado, ¿sí? ¿Cuál es el pecado que tú? Porque para que tengas semejante sarna, para que estés viviendo, eso tiene que ser un pecado muy grande que tú tienes, ¿sí? Entonces, para ellos la estigma de ellos era que alguna enfermedad, la enfermedad era producto de un pecado. En Juan capítulo 9, versículo 2, el ciego de nacimiento, que le dijeron los discípulos a Cristo: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Sí? Alguno debió pecar. Para que este esté ciego, alguno debió pecar. Está pagando algún pecado. Entonces, esta era la estigma que tenían, mucho más esto. Pero vemos nosotros que lo primero que hizo este varón fue humillarse. Recuerden que una de las bienaventuranzas es los pobres de espíritu, los humildes de corazón, ¿sí? ¿Cuáles son los humildes de corazón? Los que se humillan, los que declaran delante de Dios: no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que ofrecerte, vengo con manos vacías, no tengo nada para darte. Este varón llegó y ¿sabe qué dijo? Señor. Y recuerden que en el versículo 21 del capítulo 7 el Señor había dicho: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y este varón, ¿cómo llegó? Señor, Señor. Llegó de la manera correcta, humillado, diciendo Señor. O sea que este varón estaba llamado por Dios para ser sano y para ser salvo. Llegó de la manera correcta. Aquí miren que está el Señor poniendo en obra el sermón del monte. Él dijo: no todo el que me dice, pero hay muchos que me van a decir Señor, que sí entrarán en el reino de los cielos. Y este varón llegó, se postró, se humilló. Y otra enseñanza del sermón del monte, ¿qué más dice el versículo 2? Señor, si quieres, puedes limpiar. Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Y repito, yo no sé si él escuchó el sermón del monte, pero él dijo: si quieres, puedes. Es decir, es la única oportunidad que tengo. Si no, lo único que me espera es la muerte. ¿Y qué dijo Jesús? Vemos el siguiente punto:
la disposición de Dios. Dios, como dice la palabra, Dios dijo, quiero. Salmo 51, 17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios, amados, está esperando de nosotros. Que lleguemos humildes, que nos postremos, que digamos, Señor, con un espíritu contrito, con un corazón quebrantado, que no tengamos nada que ofrecer, digamos, hágase tu voluntad. Y cuando llegamos en esa actitud, ¿sabe qué nos va a decir Dios? Quiero. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo totalmente de Dios. El Señor le contestó, quiero, sé limpio, le dijo el Señor, sé limpio. Qué hermoso cuando nosotros oramos en sintonía con la voluntad de Dios. Cuando no que se haga lo que yo quiero, no, lo que tú quieras. Lo que tú quieres. El leproso estaba esperando la muerte. Había una lepra, la lepra fuerte podía durar alrededor de 9 años y la persona moría. Otra que era más larga, que podía durar hasta 30 años sufriendo. Hasta 30 años. El leproso se vuelve indoloro, que es lo más triste. No siente cuando se le caen los dedos. O sea, pierde toda sensibilidad. O sea, algo tremendo, horrible. Y el Señor le dice, quiero, sé limpio, sé limpio. Es decir, que fue totalmente limpio de su lepra. Inmediatamente. Porque mire, si usted lee Levítico 13, dice, si él se presenta aquel que leproso y ya la llaga la tiene seca, no la tiene enrojecida, entonces el proceso de limpieza era con dos palomitas, una la mataban, la sangre la echaban en una taza, tomaban la otra con cedro y untaban las alas de las otras, de la palomita viva, y la metían en la sangre y lo esparcían sobre el que estaba leproso, ¿cierto? Y después soltaban al ave viva, la soltaban como señal de libertad, de que ya el inmundo había sido limpio. Ese era el rito, ¿sí? Ese era el rito, lo que mandaba la ley, que llevara después 7 días otra vez se presentara y llevara 2 corderos, uno para el sacrificio del holocausto por los pecados, ¿sí? Eran 2, acuérdense que el otro quedaba libre, pero dice la palabra, pero si era pobre, pues solamente le exigían 2 palomitas, o sea, lo que tuviera. Y ahí ya 7 días después se presentaba nuevamente ante el sacerdote, y el sacerdote le miraba, le revisaba y le dijo, ya eres ceremonialmente limpio, lo declaraba limpio, y ya podía el leproso volver a casa, volver a la sociedad. Hermoso. Pero este leproso quedó, dice la palabra, totalmente limpio, así como la piel de Naamán, como la de un bebé, como la de un niño. Quedó otra vez limpio, y el Señor le dice, versículo 4, Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta ofrenda, la que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Jesús dijo en el 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y lo primero que hizo, ve y cumple la ley. Ve y cumple la ley y preséntate. Ve y preséntate ante el sacerdote y ve rápido. Ni siquiera vaya para donde su casa ni a decirle a su mamá. No, Señor, directo. ¿Por qué? Porque de pronto saben que es Jesús el que te limpió, entonces van y no te declaran limpio. Entonces vaya de una vez. Vaya de una vez. Y dice Jesús, no se lo digas a nadie. Mateo no nos da detalle, pero Lucas y Marcos sí nos dicen que Dios le dijo cállese y fue una bocina. Así que por este Señor Jesús no podía entrar a las ciudades, porque la gente era así. Entonces Jesús estaba en los lugares alejados y puntualmente iba, hacía lo que tenía que hacer y otra vez se iba a los lugares desiertos. Por eso lo hacía. Por eso Jesús le mandó que se callase, pero este Señor no lo hizo. Lo que hizo fue clamar. Lo que sí nos manda hoy a nosotros la palabra, de que hablemos, de que no callemos. Eso sí nos manda la palabra. Lo hizo este leproso por agradecimiento. No podía contener, bueno, es que ¿quién se calla de un milagro de esto tan grande? ¿Y quién va a callar algo así? Yo no creo. Pues yo tampoco lo hubiese callado, Señor, qué pena. Yo lo hubiese anunciado a los 4 vientos de que Jesús me había salvado. Y último punto, amados, eso mismo
para entender lo que Jesús nos quiere hablar en su palabra es de esa misma lepra fue la que nos limpió nuestro Señor Jesucristo, de la lepra del pecado. Esa lepra fue el estigma que el Señor quitó en nuestras vidas. Es lo que el Señor Jesús trajo a nuestra vida, limpieza ceremonial, hacernos aptos para poder estar con Él, porque el pecado era la barrera que nos separaba de nuestro Dios, y eso fue lo que el Señor nos limpió. El toque de Dios limpia lo inmundo. Eso fue lo que hizo Dios en nuestras vidas, amados. Cuánta enseñanza, cuánto amor, cuánto poder, pero también cuánta exhortación nos da la palabra de Dios en esta mañana, que nos pone a reflexionar hoy que vamos a compartir el pan, hoy que vamos a compartir la cena del Señor, que nos limpiemos, pero no solo hoy, amados, no solo hoy, que así sean nuestros días, que nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor, de cuál fue la lepra que nos limpió el Señor, porque por Cristo, por su sangre, ya no fue la sangre de las palomas ni la sangre de los corderos, fue por la sangre del Hijo de Dios que nosotros somos limpios del pecado. El pecado no puede enseñorearse de nosotros. Así que les invito, mis amados, ahí donde están, que oremos en esta mañana, que seamos dignos, que nos limpiemos, que pidamos perdón, que nos reconciliemos primeramente con Dios y con todo el mundo. Si ofendimos a algo, a alguien, si hay algo en nuestro corazón que nos separa de Dios, que hoy sea el día para que verdaderamente podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Amados, que esa palabra, yo oro para que esa palabra permanezca fresca, porque repito, y es apenas el comienzo de este viaje maravilloso que vamos a sumergirnos en el Evangelio de Dios. Así que oremos en esta mañana. Vamos a orar por nuestros pecados. Voy a orar por el pan y por el vino, y que seamos dignos, amados, en esta mañana de hacer parte, de poder sentarnos a la mesa de Dios con gozo, con libertad, recordando que Cristo nos limpió de nuestra lepra. Y esta es la lepra, amados, que el mundo, de la cual el mundo está contaminado, de la lepra del pecado. Es la lepra, no es el COVID. El COVID es producto de este mundo caído en el que nosotros estamos, pero este COVID es producto del pecado, amados. Toda esta rebelión que estamos viendo, todos los que se quieren levantar se están rebelando contra Dios. Por eso, amado Dios, en esta mañana te damos gloria. Gracias por tu palabra, Señor, por recordarnos cuán inmundo éramos, cuán podrido estábamos, y a ti te plació tocarnos y nos dijiste: si quiero ser limpio. Y aquí estamos en esta mañana porque tú nos has limpiado, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor. Pedirte, Padre, que tú limpies nuestras vidas. Siempre habrá algo que tengamos que quitar. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a esta palabra, Señor. Oh Señor, cuánta enseñanza hay en estos 4 versículos, cuánta enseñanza. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque queremos ser dignos de sentarnos en tu mesa, Padre Celestial. Hoy queremos ser esos dignos de poder sentarnos y decirte: Padre, un día estaremos contigo, un día estaremos contigo, porque tu palabra nos exhorta a limpiarnos. 1 Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno así.